Hola, hola. Sí, perfecto. Buenas tardes a todos. Menudo placer y honor el poder participar en esta 8ª edición del Congreso CEAPI, con muchas caras conocidas y amigas entre el público. Muchísimas gracias a los organizadores por invitarme a moderar esta interesantísima mesa redonda en la que estoy muy bien acompañada, en la que vamos a analizar el papel que juegan los inversores latinoamericanos que han apostado por implantarse en España. Como muchos sabéis, ICEX es un organismo que tiene como misión impulsar la prosperidad de España a través de la internacionalización de su economía, y esto es una carretera de dos direcciones. Por una parte, el impulso del dinamismo de nuestras exportaciones y, por otra parte, la atracción de inversión directa extranjera productiva y transformadora. Así que para España los lazos culturales e históricos que nos unen a Latinoamérica además son fundamentales por como decíamos, el número de personas, ¿no?, de origen latinoamericano que cada año se establece en España, un talento fundamental que, según datos de Eurostat, ya sería el 70% de la población extranjera afincada en nuestro país, pero además fundamental las empresas e inversores latinoamericanos que han apostado por España como puerta de entrada, ¿no?, al mercado europeo. La semana pasada presentábamos en ICEX, junto con el secretario general de la SEGIP, un informe, Global LATAM, que precisamente analiza estas tendencias de la inversión extranjera con origen en Latinoamérica, y según ese informe, España fue el segundo destino de inversión latinoamericana en 2024, siendo solo superada por Estados Unidos, con una inversión total acumulada en España de casi 67.000 millones de euros. ¿No? Luego analizaremos las razones que valoran los empresarios latinoamericanos para venir a España, y para ello pues vamos a contar con 3 empresarios de éxito, de origen diverso, pero que tienen en común pues eso, que han elegido España para internacionalizar sus empresas. Óscar Lería Cható, aquí a mi lado, es un empresario chileno con una amplia trayectoria en el sector inmobiliario, y también sé que una bonita historia de su llegada a España, que luego nos compartirá. Fundó la constructora Aconcagua, una de las más importantes de su país, y actualmente es miembro de la Junta Directiva de Wilshire Inversiones, desde donde ha impulsado proyectos residenciales y comerciales en España. Enrique Murguía Pozzi es consejero delegado del grupo financiero Aserta y presidente ejecutivo de Aserta Europe, con sede en Madrid. Ha sido clave en la expansión internacional de esta aseguradora mexicana, que hoy opera como actor relevante en el sector caución en Europa. Guillermo Bueso Anduray es presidente ejecutivo de Banco Atlántida e Inversiones Atlántida, de origen hondureño. Bajo su liderazgo, el grupo ha consolidado su posición como uno de los principales conglomerados financieros de Centroamérica y ha ampliado su presencia regional. Su visión conecta las oportunidades del capital latinoamericano con nuevos escenarios de inversión, incluyendo Europa. Con lo cual, creo que tenemos aquí mucha experiencia y seguramente una capacidad de análisis de cuáles son los elementos fundamentales que atraen a los inversores latinoamericanos de España. Pero bueno, también estoy muy bien acompañada con Andalucía Trade, que me va a ayudar, yo creo que, a moderar esta mesa. Si quieres, empieza tú un poquito también explicando pues, la estrategia, el objetivo, la visión de Andalucía Trade. Pues un verdadero placer, Elisa. Nuestros cometidos tienen muchísimo que ver, pero seguro que no necesitan ninguna ayuda para moderar esta mesa. Yo creo que el cometido fundamental de Andalucía Trade, intentando ir al resumen ejecutivo, es el de lograr el posicionamiento de Andalucía, de la región. Andalucía es, para que nos hagamos una idea, intentando buscar el contexto en términos PIB, es algo así como Finlandia. Estaríamos, si fuéramos un país, seríamos el 14º país de una Europa de 27. Es una economía que para 2025 pues, tiene unas previsiones, dice BBVA Research, de crecimiento del 3% del PIB, mientras que España está creciendo en torno al 2,5%, y sobre un 0,8% a Europa. Es el
principal pool de mano de obra en España, el tercero de Europa. 1 de cada 5 licenciados de ciencias se licencian en universidades andaluzas. Es potencia mundial en exportación de aceite de oliva, pero en una economía tan diversificada tiene el mayor polo en el sur de Europa para una industria tan profunda como es la aeroespacial. Y así podríamos continuar sin necesidad de que yo haga el pitch. Hace apenas 2 semanas hemos presentado el cuaderno de venta de la región en Madrid. Y este es el principal, digamos, objetivo de Andalucía Trade, explicar Andalucía, porque una vez que se consigue explicar Andalucía y llegan esos mensajes a los inversores institucionales, se entienden cosas como que, por ejemplo, en los últimos 6 años hemos doblado exactamente la marca de atracción de inversión extranjera, también con mucha ayuda de ICEX, en relación a los 6 años anteriores. Estamos hablando de más de 5.000 millones de euros de inversión extranjera en estos 6 años. En el 2024 han sido casi 850 millones de euros y hemos batido por más del 21% la marca del año anterior. Si se conoce Andalucía, en ese momento despierta efectivamente el interés por venir aquí. Y también cuando posicionamos, comienza un segundo trabajo por parte de Andalucía Trade, que tú conoces perfectamente, y que tiene que ver con la ayuda a la planificación del aterrizaje de proyectos de inversión en Andalucía, la búsqueda de localizaciones, la ayuda a la hora de diseñar soluciones a medida para la captación del talento, formación profesional, la ayuda en el permitting, que es tan importante para un inversor y para un proyecto, intentando que el time to market de un proyecto no quede perjudicado por problemas de tipo administrativo o burocrático. En Andalucía se han aprobado 4 decretos de simplificación administrativa en los últimos 5 años y en Trade tenemos algo que decir a la hora de conseguir que ese fast track funcione. Y por último y fundamental, una vez que se ha conseguido un proyecto, una vez que un inversor exterior está en Andalucía, ya es un andaluz más y por lo tanto tenemos que conseguir ayudarle a seguir desarrollando su proyecto. La estadística, y tú la conoces igualmente, nos dice que el argumento, el claim fundamental de atracción de inversión extranjera no es solo el de la captación de proyectos greenfield from the scratch, sino la captación sobre la base de la fidelización de aquellos que ya están en un territorio. No sé si me he extendido mucho, Elisa. No, perfecto. Yo creo que queda claro que cualquiera de los inversores y empresarios que nos están escuchando de querer venir a invertir en España, pues tienen toda la ayuda del ICEX y también de Andalucía Trade, porque no en vano Andalucía es una de las regiones que más inversión directa extranjera está trayendo. Y esto me lleva pues a la primera pregunta, que es, bueno, pues cuál ha sido el proceso y los motivos que nos animaron a dar el paso de instalaros en España, ¿vale? Y si podríais compartirnos brevemente pues cómo se produjo esta decisión. Y voy a empezar con Óscar, porque sé que llegó aquí por primera vez hace muchos años. Óscar, ¿nos cuentas tu experiencia? Bueno, curiosamente estoy ahora en Sevilla y yo en el año 68, hace 55 años, llegué aquí a Algeciras en el barco Reina del Mar con mi padre, mi madre y 2 hermanos, iniciando un exilio, pensando que venía un mal gobierno en Chile, cosa que así sucedió. Estuve 5 años en España, luego en el año 74, con el cambio de gobierno, volví a Chile muy joven, a los 22 años, a hacerme cargo de una industria de golosinas que teníamos, que estaba bastante destruida. Y entonces desde Chile, con toda mi familia en España, me tocó ver las ventajas de estar en Chile y en España y poder sortear los ciclos. En el negocio inmobiliario en el que estoy yo y en muchos otros hay ciclos. Por tanto, me tocaba recibir hermanos desde España a Chile, de Chile veníamos a España y así fue un ir y venir, pero tengo clarita todos estos años la importancia de estar en ambos lugares y eso fue muy beneficioso y lo que nos hace tomar la decisión en el 2013 ya de venirnos en forma definitiva. Digamos que es una cuestión de diversificar, ¿no? Absolutamente. Y de poder sortear los ciclos que van desacompensados en un sitio y en otro. Absolutamente. Fantástico. Enrique, ¿cuál fue tu experiencia a la hora de tomar la decisión de venir a España? Pues ¿sí se escucha? Sí, no. A ver, 1, 2, 3, ahí está. Ahora sí. Bueno, pues igual, a ver, yo creo que todas las empresas pasamos por procesos en donde de pronto dices, hay que diversificar, hay que hacer algo
en nuestra industria en particular, la industria de las garantías, es una industria que el 90% de la demanda la generan los gobiernos. ¿Por qué? Pues porque hay contratos públicos, hay toda la contratación de obra de la proveeduría, pues los gobiernos tienen la responsabilidad de protegerla y van a justamente pues con la industria de las garantías para que esto suceda. Y esto nos pone en una situación complicada. Imagina, Elisa, que lo que nosotros normalmente vendemos es algo que nadie quiere comprar, porque es una imposición de una regulación de un gobierno, pero pasa en todo el mundo, en donde pues tienes que ofrecerle un servicio a alguien que, como insisto, no lo quiere recibir. A final de cuentas, entras en un proceso de darte cuenta que no puedes depender o no puedes estar en una situación así y buscas alternativas. Y normalmente vienen la diversificación geográfica y la diversificación de producto, ¿no? La geográfica fue una sorpresa brutal para nosotros porque lo que inicia como un proyecto para atender a empresas españolas que tenían intereses en México, pues hoy se convirtió ya en un proyecto o en una realidad más bien, en donde nuestro grupo tiene asegurados contratos por cerca del 3% del Producto Interior Bruto de España. Entonces es una cantidad muy, muy importante. Coge un liderazgo en España, en Iberoamérica, en México, y España pues se acaba convirtiendo, como ya muchos decían ayer, en un trampolín que ya nos permite ahora ir a Portugal, ir a Italia, ir a Colombia. Entonces es una historia muy bonita. Curiosamente, lo que empieza por un proyecto de diversificación acaba convirtiéndose en el eje de la empresa. Ahora la diversificación es México. Ah, mira, qué interesante. Sí. Efectivamente, trampolín, ya no es puente, ahora ya es trampolín. No, muy bien, Guillermo, ¿cuál es tu historia? Saludos a todos. Pues en el caso de Grupo Atlántida, nosotros comenzamos un proceso de internacionalización en 2015, concentrados a grandes rasgos en el área centroamericana, mirando un poco hacia el sur, hacia Sudamérica. Pero si hay cosa a la que siempre hemos aspirado es a poder participar en economías mucho más estables, que gocen de una gran seguridad jurídica y de que tengan una amplitud de mercado en la cual verdaderamente se pueda llegar a crecer. En el caso particular de España, la afinidad del idioma, la facilidad de entender el sistema jurídico, las instituciones que operan en el país, pues sencillamente cuando se presentó la oportunidad no le dimos un segundo pensamiento y ya estábamos buscando algunas oportunidades en otros países europeos, en Estados Unidos. Aquí se nos han abierto las puertas, se nos ha recibido en una forma que francamente no anticipábamos y eso lo estamos disfrutando. Y espero que podamos disfrutar del mismo éxito que nuestros colegas tan distinguidos aquí presentes para convertir en el puerta de entrada para otros países en Europa. No solo puerta de entrada, trampolín. Trampolín, definitivamente. Claro que sí. Guillermo, pues un poco has venido a poner encima de la mesa los factores que hicieron que España fuera, ¿no?, el destino para esa diversificación de lo que hablaban antes Óscar y Enrique. Me gustaría preguntaros a vosotros esos factores que pesaron para vosotros para elegir España como destino de inversión en ese proyecto de diversificación y cuál fue el factor diferenciador, ¿no? Si quieres empezamos por ti, Enrique. Vale. A ver, yo creo que a lo largo de todo este congreso se han tocado, ¿no?, en algún momento que si son estos factores culturales o no. Yo creo que es un pelín más complejo, más profundo que eso. Ayer, por ejemplo, Juan Manuel Moreno y don José Luis Sáenz hablaban de aspectos que tocaban incluso cultura, religión, piel, es decir, sangre. Yo creo que para mí prevalecen, antes que la decisión de negocio, un factor de emotividad, un factor de cercanía, de familia, que es sin duda lo primero que te acerca. Y en yo lo comparo mucho cuando de pronto, ¿no?, nos ha pasado a todos que de dónde vengo y nos dicen por ahí que nos hagamos nuestros estudios de DNA
para ver cuál es nuestra composición sanguínea y con quién somos afines y no. Bueno, aquí no podemos hacerlo, pero ¿qué tal cuando queremos verdaderamente estudiar a un mercado? Antes se usaban los estudios de mercado que nada más te asociaban a factores de consumo, ¿no? a perfiles socioeconómicos. Hoy se usan más análisis antropológicos que te dicen cómo se comporta la gente, por qué se comporta así. Si nosotros hiciésemos ese análisis antropológico con España, bueno, es impresionante cómo nuestras culturas son absolutamente idénticas. ¿Por qué acomodamos las cosas en casa? ¿Por qué hay una caja de Kleenex o un papel higiénico a media sala a veces? ¿Por qué el matriarcado? ¿Por qué? O sea, hay una gran cantidad de similitudes culturales que cuando volteas a ver a España te sientes acogido por tu hermano mayor. Y esa situación es brutal. Es la confianza de poder sentirte en casa dando un primer pasito, que de pronto estás en la sorpresa de que ya te empujaron a la piscina completa, ¿no? Y para mí eso es un descubrimiento. Yo creo que quienes, por razones familiares, no sé, no pudimos tener una continuidad en una ciudadanía y después el tiempo nos dio la posibilidad de elegirla. Bueno, somos españoles por decisión, no por sangre, o no por residencia directa, pero esa cercanía no saben lo que significa para alguien que estuvo lejos del país, del reino, y que ahora tiene esa posibilidad de estar nuevamente incorporándose a una sociedad y que lo acojan así. Bueno, para nosotros es verdaderamente emocionante. Muy bien, ¿no? Óscar, te lo ha puesto muy difícil después de... Mira, dijo Nuria ayer de que hace 40, 50 años muchos de nuestra generación hemos hecho de lo imposible lo posible, ¿vale? Yo te diría que al principio, hace 30, 40 años, no estábamos muy orgullosos de nuestro pasaporte. Nuestros países estaban bastante atrás, pero han pasado los años y por ahí, por el año 2010, nos dimos cuenta que la familia habíamos crecido, que teníamos hijos profesionales, nietos profesionales. Se produce un efecto también el año 2010 debido a la crisis del 2008, en que hay un éxodo de ejecutivos españoles muy importantes a Latinoamérica, lo cual, independiente de las grandes multinacionales, multilatinas, nos da la oportunidad de conocer ejecutivos españoles muy profesionales, y eso produjo, en Chile al menos, un impacto de conocerlos bien. El año 2014 se produce al revés. Empieza Chile a ir peor, Latinoamérica a ir peor, y ellos empiezan a volver. Ahí se produce un conocimiento muy importante entre Chile y España. Nosotros, en lo personal, el año 2013, justo casi con el comienzo de CEAPI, llegamos al convencimiento con mi esposa Paola de formar nuestro propio Family Office, pero no para hacer la historia de los 30 años anteriores. Dijimos, vamos a ir a España, pero vamos a ir a España a quedarnos. ¿Y por qué nos queramos quedar? Porque hay un tema cultural, porque hay certeza jurídica y porque curiosamente empezamos a creer en Iberoamérica, en que podíamos ser parte de esta tremenda fiesta. Y para ser parte no solo era empezar a hacer negocios, es mandar a un yerno a hacer un posgrado a España, mandar a una sobrina a un pregrado. Hay universidades, como dijeron antes, hay universidades en Sevilla, en Navarra, en Barcelona, en Madrid. Por tanto, la integración no solo tiene que ser en negocios, no tenemos por qué seguir mandando nuestros hijos a Estados Unidos. Aquí en España nos sentimos en casa, tenemos que entender la idiosincrasia de los españoles y yo creo que eso es muy relevante. Ayer Enrique dijo, aquí hay grandes sueños, hay que soñar en grande. Yo creo en las casualidades de la vida. Y esto de CEAPI, que lleva 10 años, 9 años, nosotros también coincidimos con ciertas fechas. Yo creo que hay una oportunidad muy grande, lo que se habló, Iberoamérica. Yo creo que no podemos dejar de ser parte de esta fiesta. Por supuesto que tenemos que ser rentables, no hay ninguna duda, esto no es filantropía. Pero yo creo que nuestra generación tenemos una responsabilidad de participar de este sueño, aportar y ser parte de Iberoamérica.
Yo creo que es una oportunidad que no podemos dejarla pasar por responsabilidad con nuestros hijos, con nuestros nietos. Muchísimas gracias, Óscar, por tu reflexión. Creo que has puesto encima de la mesa un tema muy interesante, ¿no? O sea, el año pasado la inversión directa extranjera de origen latinoamericano aquí en España pues estuvo liderada por las grandes corporaciones, esas que llamamos multilatinas, pero también irrumpió un nuevo tipo de actor, los family offices que tú has mencionado, ¿no? Que en España han estado pues, también muy activos en sectores económicos diversos como el inmobiliario, los fondos de capital privado, los servicios y las empresas del ámbito tecnológico. Es decir, están jugando un papel, yo creo que transformador para la economía española. Entonces, me gustaría preguntarle a Guillermo y a ti, Óscar, que habéis invertido en sectores financiero, inmobiliario, bueno, pues hasta qué punto estas inversiones están contribuyendo a transformar sectores clave, estratégicos en España, como es el financiero, el inmobiliario o la tecnología, ¿no? ¿Quieres que empecemos por ti, Guillermo? Muy bien. En este proceso transformativo que estamos viendo, no debemos de dejar de tener claro que mucho del esfuerzo y mucha de la capacidad se concentra en las grandes corporaciones españolas, pero que no se limita a ellas. Y mucho de lo que nosotros hemos comenzado a ver son estos pequeños proyectos de riego, por ejemplo, que vienen auspiciados por compañías pequeñas, andaluces en algunos casos, que efectivamente están llevando infraestructura, nuevas tecnologías a Latinoamérica. Y al reverso, estamos encontrando con que hay varios pequeños grupos latinoamericanos que están buscando oportunidades en Europa, pero haciendo lo que hacen ya, o sea, haciendo básicamente lo mismo, concentrándose en las industrias que conocen, como podemos verlo aquí, y sencillamente buscando oportunidades nuevamente, gozando de esta seguridad jurídica, de estas nuevas oportunidades y en un mercado que pudiera resultar ser para muchos verdaderamente explosivos. Miren ustedes el crecimiento del IBEX a lo largo de los últimos años. Consideren que España es la economía más dinámica de Europa y lo que se comentaba con el presidente Sánchez que Europa tiene cualquier cantidad de demandas. Regresamos al tema de la inversión de la pirámide poblacional que se está experimentando en Europa, el elemento humano que necesitan continuar importando y la calidad que le deberíamos de estar agregando a ese elemento desde nuestros países. Pero ciertamente las oportunidades que se van a dar ni siquiera podemos comenzar a imaginarlas. El proceso que estamos viendo en el relativo aislamiento de la economía norteamericana bajo la dirección de este gobierno actual en ese país, posiblemente revertirá alguna normalidad, posiblemente dentro de 4 o dentro de 8 años. Ustedes dirán, pero no va a regresar a ser lo mismo. Y las oportunidades que esto presenta para las alianzas entre compañías españolas y compañías latinoamericanas es increíble. Y una vez más, consideren la disponibilidad de recursos naturales que nosotros tenemos ahí en Latinoamérica. Y no solo eso, lo que pasamos hablando, por ejemplo, de la escasez de agua, ¿verdad? La disponibilidad de agua fresca por habitante en América Latina supera por un factor de 8, 9, 10, lo que dirán las cifras actuales, a lo que hay en Asia, por ejemplo, que es uno de los continentes donde España está invirtiendo. Le agrego a esto el hecho de que el 40% de la inversión extranjera española ya está concentrada en América Latina. Estamos hablando del cúmulo de los últimos 10 años. O sea que el valor de estos mercados, el valor de lo que se puede hacer en conjunto, es algo que ciertamente ya está definido. Aquí no hay cómo verlo. Disculpen que no puedo dejar de verlo desde un punto de vista un poco más amplio por el hecho de ser financiero en este caso. Entonces, a mi manera de ver, las oportunidades verdaderamente abundan en lo que se puede llegar a lograr. La otra cosa interesante es, como ustedes han escuchado de parte de mis colegas, no estamos buscando con las inversiones latinas establecer negocios étnicos, ni cosa que se asemeje. Verdaderamente el propósito es ingresar en el mercado europeo como una corporación española, en estos casos, y eso para todos en conjunto debe tener un gran valor. Creo yo que tenemos un gran futuro en conjunto y tenemos que ver cómo lo
promovemos más. Óscar, la inversión como elemento transformador de sectores en los que tú tienes mucha experiencia, como puede ser el inmobiliario. Sí. Bueno, yo no soy tan pretencioso de pensar que vamos a cambiar España, pero sí creo que todo va a cambiar un poco. Yo personalmente creo mucho y estoy obsesionado con el tema de las empresas familiares, no las multinacionales. O sea, a mí me interesa saber con quién me asocio para saber con quién se van a relacionar mis hijos. Y yo creo que el hecho de estar en España ayuda también a que mejoren nuestros países. Por ejemplo, estuve yo hace un mes atrás en Medio Oriente y cuando uno empieza a hablar de Chile, no tienen interés en Chile. Pero cuando tú los invitas, yo tengo negocios aquí en la Costa del Sol y les gusta mucho la Costa del Sol, no han hecho más negocios acá porque no tienen gente de confianza. Cuando tú los invitas a la Costa del Sol y dices que llevas 40 años acá, te dicen, oye, si ya nos vamos a conocer, ¿qué tienes en Chile? Por tanto, yo creo que se va a producir una reciprocidad. O sea, España lo veo como una puerta de entrada a Europa en general. Y hemos incursionado en Estados Unidos, hemos hecho intentos en varios países y es muy difícil encontrar un lugar como España que nos sentimos en casa. Y estar en casa es muy distinto. Pueden venir nuestros hijos aquí, pueden tener pasantías. Hay muchas familias que quieren asociarse con familias. Y eso es lo bueno. Tenemos la oportunidad de CEAPI, que llevamos nosotros 10 años, CEAPI lleva 9, curiosamente se están alineando los astros. Este apoyo CEAPI es fundamental. Solo no lo podemos hacer. Yo creo que todos los que estamos aquí, todos juntos, cada uno con un grano de arena, yo creo que podemos hacer cambios muy importantes y que seamos parte realmente de esta Iberoamérica con una participación fuerte de Latinoamérica. Ese es mi sueño. Fantástico. Bueno, voy a haceros la misma pregunta a todos para cerrar un poco este muy interesante panel. Que brevemente cada uno de vosotros nos deis una razón por la que aconsejaríais a un inversor latinoamericano que se encuentre ahí en la encrucijada y en la decisión de diversificar y demás, de decidir dónde implantarse, pues que lo haga en España. ¿Cuál es vuestro consejo y el por qué? Si quieres, Guillermo, empezamos por ti y así vamos. Lo que yo he podido ver en mis amigos y aliados, los que verdaderamente han llegado a tener éxito tanto en España como en otros países, es la determinación. Y con un poco de determinación es fácil establecerse en España, en Andalucía particularmente, como hemos visto. No hay cómo medir el potencial de lo que se podría lograr en una economía de ese tamaño, con algo de esfuerzo, y en América contamos con empresarios verdaderamente visionarios y emprendedores, de la misma forma que en España, por su participación en las diferentes industrias latinas. Una vez más, yo lo que veo es la capacidad de una colaboración, de continuar cruzando las inversiones entre ambos continentes y sea grande o pequeño el negocio, España ciertamente es el lugar por donde comenzar. Muy bien. ¿Y una razón por la que comenzaríamos por Andalucía? Bueno, yo creo que flujos comerciales entre Andalucía e Iberoamérica, 6.000 millones. La oportunidad es inmensa, es muy poco cuando lo comparamos con los grandes capítulos de flujos comerciales entre Andalucía y Europa. He dicho antes el posicionamiento en atributos, seguridad jurídica, seguridad económica, una economía que es sólida, que está bien diversificada, mano de obra, pero sí se ha dicho aquí antes algo que es muy importante y que va más allá de las cifras y que tiene que ver con esa, también se decía anoche, ¿no?, con esa identidad o esa comunidad de principios y valores que siempre hace todo más fácil. No me gustaría solo posicionar Andalucía y vender Andalucía, aunque evidentemente es el core, una de las piezas claves de lo que hacemos en nuestra agencia. Me gustaría hablar también de promoción exterior. Tenemos 7 oficinas en Iberoamérica con las que proyectamos a las empresas andaluzas. Muchas de ellas son empresas familiares y son pymes al punto que tú hacías y ese es el tronco fundamental de nuestro tejido económico. En este punto concreto me gustaría
decir que Mercosur, y se ha dicho en una ponencia previa, desde Andalucía se ve como una gran oportunidad. Es una gran oportunidad para que nuestras empresas puedan ir allí y podamos construir, como dice Guillermo, sobre la base de un principio de colaboración. Miramos a Mercosur como una oportunidad sin ninguna clase de complejo. El tratado, evidentemente, está pendiente de ratificación, pero consideramos que la apertura de esa zona de libre comercio, posicionada en un momento de guerra arancelaria no convencional como la que estamos viviendo, es sin duda la oportunidad en letras de oro del momento en que estamos viviendo. Si metemos ambos carriles, la atracción de inversión, interés de Andalucía y la potencia que tiene nuestra región y esa oportunidad que nos brinda Mercosur, probablemente estamos en presencia de un momento histórico como hace mucho tiempo no ha habido otro. Enrique, tu razón principal. Seguridad, crecimiento, me explico un poco. Seguridad porque creo que muchos de los gobiernos latinoamericanos desgraciadamente han hecho todo por descalificarse. Es decir, el entorno que han creado por distintas políticas que no nos ocupa ahora analizar, pero la realidad es que muchas de las agencias calificadoras han ido contra, han puesto perspectivas negativas a las calificaciones de riesgo crediticio, a los riesgos soberanos. Es el caso, tristemente, de México. Pero cuando eres una empresa regulada de interés público del sector financiero, evidentemente, si ante un escenario en donde el gobierno mexicano pudiese recibir una pérdida de su grado de inversión, en automático todas las empresas del sector financiero quedamos descalificadas. Es decir, toda la actividad que tiene nuestro grupo en Latinoamérica quedaría en un minuto fuera. Todo el emprendimiento hecho en España en un minuto queda fuera. Entonces, es muy alentador ver cómo cuando cambias la estrategia, justamente, y volteas a ver a España que tiene 2, 3 grados por encima del grado de inversión, no sobre los triple Bs, sino sobre los doble As, pues solamente el nombre España acaba siendo un gran promotor de la actividad financiera. Entonces, ese es un gran motivo por el que nosotros volteamos. Y esto, bueno, nosotros llevamos ya cerca de 15 empresas a que hemos invitado y ya nos han acompañado en este viaje. Y eso, bueno, pues creo que es muy interesante. Y otro último rapidísimo es, mucha gente te dice, pero en España se pagan más impuestos. Y eso te lo dice mucha gente. Mi respuesta siempre es, ¿a cambio de qué? ¿Qué recibes a cambio? Quizá ya pago 35% de impuestos a cambio de una brutal inseguridad, servicios que no recibes, alumbrado que no recibes, educación pública que no existe. Y analicemos, o sea, ¿verdaderamente vale lo que pagamos de más a cambio de lo que recibimos? Para mí la respuesta es sí. Wow, muchas gracias. Óscar. Bueno, tú comentas el tema de los impuestos, pero hay convenios de doble tributación con toda Latinoamérica. Cierto. O sea, en Chile se paga el 27, aquí el 25, te hace una retención del 10, que se te abona al impuesto en Chile. Por tanto, todos los impuestos que uno paga en España se abonan al impuesto en Chile, que eso es una ventaja. Pero no es el punto principal. Yo creo que aquí no estamos hablando de si vamos a pagar más impuestos o menos impuestos, porque eso es algo de corto plazo. Yo creo que aquí, insisto, el desafío es más de largo plazo. Hay oportunidades que se dan en la vida, yo creo que esta es una. Las multinacionales es una historia, pero como familias, como family office, yo creo que hay una oportunidad ahora. Se ha hablado todo el fin de semana, la situación geopolítica, por tanto no la vamos a explicar de nuevo. Yo creo que este es el minuto, tenemos que aprovecharlo y tenemos a CEAPI y yo creo que juntos podemos y en unos años más vamos a estar muy orgullosos si logramos ayudar a este cambio y a la integración de Iberoamérica. Bueno, pues muchísimas gracias porque creo que habéis puesto encima de la mesa toda la batería de razones por las que España se está convirtiendo en el trampolín para las empresas latinoamericanas que están queriendo diversificarse a través de la inversión en otros mercados. De todos los
todas las razones por las que invertir en España, me quedo sobre todo por la que habéis mencionado, que es cómo estar en casa. Y además creo que es una casa que os recibe con los brazos abiertos, una casa cálida y una casa con una calidad de vida en todos los sentidos, en las oportunidades para los familiares, en cuanto a estudios, en cuanto a la calidad de nuestros servicios de salud, la seguridad y demás. Y que, bueno, que en parte también es gracias a que vosotros estáis viniendo a invertir a España también. O sea que muchísimas gracias y ojalá que, como decía Óscar, esas relaciones entre las empresas españolas y las empresas latinoamericanas sigan profundizándose en, bueno, pues en eventos como este de CEAPI tan útiles y tan necesarios. O sea que muchísimas gracias a todos. Gracias, Elisa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a estos nuevos españoles, a nuestros paisanos, a los panelistas. Avanzamos. La gestión patrimonial a través de las Family Office ha evolucionado como una herramienta clave para preservar el legado empresarial y fortalecer las estructuras de inversión en un entorno financiero dinámico. El empresario y filántropo panameño y miembro de la Junta Directiva de Copa Holdings, Stanley Mota, comparte ahora con todos ustedes su experiencia y aprendizajes familiares. Lo va a hacer de la mano de Asunción Soriano, CEO de una destacada empresa global de comunicación y asuntos corporativos como es Atrevia. Atrevia está presente en 15 territorios, la mayoría de ellos en Latinoamérica, y cuenta con más de 600 trabajadores en distintos puntos del mundo.